Vamos a cambiar un poco el tema porque vamos a estar hablando ahora con la abogada canónica Joan Rodríguez y también con el licenciado José Rico Valenzuela, que vamos a hablar un poco sobre esta situación del derecho canónico, lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo, que básicamente, según el tribunal, pues básicamente ha eliminado lo que son las diócesis en Puerto Rico. Así que les doy la bienvenida a ambos por estar aquí, qué bueno. Gracias. Joan, quizás voy a empezar contigo porque yo creo que todavía las personas como que no entienden bien lo que es la organización de la iglesia y lo que son las diócesis. Y para que ya que el tribunal ha establecido y dado otra definición, pues que podamos entender, especialmente los no católicos que nos ven, que entiendan esa organización. Bueno, primero que todo, padre, como parte del ejercicio de la libertad de culto, las iglesias tienen la facultad de decidir cómo se organizan. Y la Iglesia Católica Universal, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los territorios en los que tiene presencia, es representada, ¿verdad?, y actúa a través de diferentes personas jurídicas canónicas, es decir, a través de diferentes entidades que la Iglesia ya ha reconocido. ¿Y qué pasa? Que cada una de estas entidades o personas jurídicas canónicas es independiente una de la otra. El ejemplo clásico en el contexto civil serían las alcaldías. Por ejemplo, todo el mundo sabe que todas las alcaldías de Puerto Rico son el gobierno de Puerto Rico y representan el gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, cada una de las alcaldías es independiente la una de la otra. Y más cuando son autónomas. O sea, lo que quiere decir es, en ejemplo clásico, que lo que haga el alcalde de Mayagüez, ¿verdad?, pues no responde el alcalde de Guaynabo. Y así mismo pasa en las diócesis. Cada diócesis en Puerto Rico, hay 6, es independiente la una de la otra. Pero ¿qué pasó? Que el Tribunal Supremo dijo, no, para nosotros, ustedes son todos una misma cosa. No hay tal cosa como una distinción entre una diócesis y la otra para fines de responder ante una reclamación. Y esto a través de siglos, incluso el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en diferentes casos, no solamente la Iglesia Católica, casos de presbiterianos, de ortodoxos, de bautistas, han establecido una y otra vez que no tiene el gobierno jurisdicción para hablar sobre lo que es esta reorganización de las iglesias. Desde los 1800, padres, ya hay una jurisprudencia que así ha seguido la trayectoria confirmando la misma, que es la separación de iglesia y Estado, que lo que corresponde en la primera enmienda, que el Estado no puede, o el Congreso en este caso, Congress shall not make any or pass any law that forbids, en este caso, la libertad de culto, que está reconocida por la primera enmienda y también por el derecho a la intimidad en la Constitución Estatal de Puerto Rico. Así que, básicamente, tenemos que partir de la premisa, si el recurso que se llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por razón de la decisión adversa que tuvo la Iglesia en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, podría ser revisable a través de un auto que se llama certiorari, que es un auto discrecional del Tribunal Federal, que de 1001 básicamente es el que se concede, y entonces determinar si en efecto el Tribunal Supremo de Puerto Rico se excedió en su determinación antes de ver el caso en sus méritos, haber declarado un interdicto o un injunction preliminar donde se overtake o se sacan de las cuentas alrededor de 14 millones. No, 4.7 millones. Es bien preocupante porque no solo el tribunal entró en asuntos de organización interna de la iglesia a decir ustedes no se organizan así, sino que nosotros entendemos que ustedes están organizados así. Sí, ese es el otro sino aspecto. que además, mientras se ve el caso en sus méritos y se determina si en efecto el fideicomiso, ¿verdad?, el plan de pensiones se cerró adecuadamente, se terminó adecuadamente o no, en lo que eso se determina, porque no se ha determinado, el tribunal le dice a la iglesia, ustedes van a seguir pagando, y nosotros tribunal le estamos diciendo a ustedes que lo que nosotros decidimos, si ustedes son responsables o no, nosotros le vamos a determinar cómo ustedes van a usar su dinero. O sea que está incluso entrando en el asunto de decirle a la iglesia cómo va a usar sus recursos. Eso a todas luces, ¿verdad?, pues es una violación a este derecho. El problema es que, o sea, el injunction o el interdicto se utiliza para, en este caso, en otras situaciones, para tener una garantía de que, básicamente, mantener una garantía de que si algo ocurre, pues la parte que está demandando, pues tenga una garantía de que va a recibir algún tipo de pago. Eso es el civil 101. Sin embargo, aquí estamos hablando de iglesia y estamos hablando de distintas arquidiócesis y distintas diócesis que son totalmente una independiente de la otra, como muy bien explica ella, y entonces el tribunal haberse excedido, ¿verdad?, en haber concluido sin ver esto como una cuestión de que es una iglesia, de que el Estado no puede entrar en ello,
pues entonces crea esta controversia y habría que ver si el Tribunal Supremo de Estados Unidos daría paso o no a un interdicto, perdón, a una revisión de cerciorari, lo cual yo me atrevo a predecir que sí lo van a expedir por razón de que es un tribunal conservador, si lo vemos fríamente calculado. Real un montón de asuntos que históricamente el Estado y el gobierno, y la Iglesia han estado chocando. Y a mí me parece que esta decisión que va a ser revisada, esperemos que así sea, va a sentar la pauta y va a deslindar y finalmente decir hasta dónde puede el Estado llegar cuando es la Iglesia. Ahora mencionaste lo de la separación de Iglesia y Estado, porque hay gente que repite esa frase como el papagayo sin entender realmente lo que eso significa. O sea, a veces la gente piensa, claro, cuando es la Iglesia la que se quiere inmiscuir en las cosas del gobierno, ahí sí se puede, pero cuando el gobierno se inmiscuye en la Iglesia, que entonces no se piden... Entonces no mencionan esa cláusula. Exactamente. Se me olvida. La Iglesia, separación Iglesia-Estado es eso, que la Iglesia no puede intervenir, el gobierno no puede intervenir en lo que es la organización interna de una iglesia, no puede imponer una iglesia oficial en el país. En ningún sitio es al revés. Nosotros somos iglesia y como somos iglesia somos parte del Estado, por lo tanto sí nosotros tenemos, con el voto, con las leyes, con la manera en que nos expresamos, sí tenemos que inmiscuirnos en cosas de lo que es lo que está pasando en la sociedad. Y usted ha traído algo bien importante, el Estado no debe promover tampoco una religión particular. Exacto. Y esa es la separación de iglesia y Estado, la gente a veces lo confunde, pero y para darle el mejor ejemplo, eso es como si, por ejemplo, yo fuera el alcalde de San Juan y yo tengo, ¿verdad? Quiero poner una estatua gigante diciendo esto pertenece al municipio y la estatua es de carácter religioso. Pues mire, eso el Estado no lo puede hacer. O sea, si opera de una manera, también opera de la otra. El Estado no se puede meter con la iglesia, el Estado tampoco puede promover una iglesia en particular para obligar a otras personas a que se afilien a esa iglesia. Eso tampoco, y eso yo creo que es parte de toda esta discusión también. Dentro de toda esta discusión, pues también ha estado, por ejemplo, lo que son las diócesis de Mayagüez y la diócesis de Ponce, que han tratado de querer llevar este caso y que los escuchen. De hecho, y básicamente no le han hecho caso, siempre le han dado no al lugar, no al lugar, no al lugar. Y por eso es que también se ha complicado todo el proceso de la quiebra radicada por la Arquidiócesis de San Juan, porque no sé, otras diócesis que entienden que ellas no deben responder por igual, ¿verdad? Pues entonces han decidido pues no participar en este mecanismo. Y lo que lo están haciendo para poder defender y que finalmente alguien los escuche diciendo yo no soy separado de lo que es. Otra de las preguntas que mucha gente, o que se dice incluso hasta en los medios, que yo a veces digo, mira, tenemos unos medios nuestros, usted es reportero, llame y pregunte, oriéntese, que es el empeño de querer hacer ver que el arzobispo de San Juan, independientemente de quién esté, que en este caso es el Monseñor Roberto, anterior cardenal y todos los obispos que han estado antes, pero se piensa que porque es el arzobispo tiene injerencia en todas las iglesias de Puerto Rico. Y eso es importante aclararlo, el arzobispo de San Juan es exclusivamente arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan. Él no manda, o él no es el jefe de los demás obispos. Se le llama arzobispo, como verá, y un rango superior, porque está dirigiendo un espacio de territorio más grande. Y es la arquidiócesis. Y a esos espacios de terreno, por decirlo así, ¿verdad?, más territoriales, más extensos, se le llama arquidiócesis. Y por lo tanto, a ese obispo, ¿verdad?, arzobispo. Pero de ninguna manera tiene injerencia o autoridad sobre los demás obispos, sino que cada uno de los obispos y el arzobispo responden directamente al Papa. Que eso es bien importante que lo entendamos, que se le quiere achacar a veces cosas que no hay que achacarle y lamentablemente a veces algunos católicos lo repiten. E incluso entrando un poco en los méritos, o sea, el arzobispo de San Juan no fue el que creó el plan de pensiones de los maestros que ha dado, ¿verdad?, llega toda esta controversia, así que ni siquiera él es el autor de este plan de pensiones y de hecho la Arquidiócesis de San Juan era solamente uno de los patronos participantes de los 40 y pico que yo creo que originalmente... No, eran 80 y tantos pues y al final, que cuando se cierra quedamos 40 y pico. Exacto, pues imagínense, así que era uno solo de ese universo de participantes. Había comentado que cuando se entrega, que de estos casos que se pide cerciorar, que a veces de 1000 se puede escoger uno. Ahora digo yo,
explicaste que habría una posibilidad por la trascendencia de que se pudiera escoger, y eso esperamos todos. Pero ¿cuál es el trámite que se hace una vez que se presentan estos casos delante del Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Cuál es ese proceso que se lleva? Bueno, inicialmente ya se presentó el recurso, tuve la oportunidad de leerlo, tan reciente como ayer y hoy. Y de una vez se presenta ese recurso, tiene que tener unos anejos, se designa eventualmente quién va a hacerla, si es que se expide el auto. A veces se emiten órdenes para aclarar ciertos aspectos. La parte, obviamente, que en este caso responden, tendría que someter su brief si en efecto se expide el auto. Y entonces después se señalaría una vista en su fondo donde estarían los 9 jueces y pues se designará una persona por cada parte que esté representada en el entre los 9 jueces, pero se les permite radicar su escrito de manera que sea evaluado. En este caso... Y después vendría la determinación final, que muchas veces siempre salen en bloque. Usualmente, si esto estaría para el periodo de verano, que entiéndase que es junio o julio, y entonces las determinaciones usualmente estarían ya como para septiembre, octubre, noviembre, dependiendo de la complejidad, pero ellos tratan de sacar todo en golpe. En el caso que se ha presentado el recurso, lo que le está viendo a la Corte Federal es si realmente ha habido una violación de la primera enmienda. Básicamente, el argumento principal de la Iglesia, ¿verdad?, las distintas personas afectadas aquí, arquidiócesis y diócesis, es que el Estado, en este caso a través del Tribunal Supremo de Puerto Rico, está violando la cláusula de separación de Iglesia y Estado y también está violando la primera enmienda por razón de inmiscuirse en asuntos administrativos que tienen que ver con la Iglesia y que a su vez la particulariza como si fuera toda una iglesia cuando realmente son distintas entidades. Yo creo que sería importante también aprovechar esta conversación para aclarar que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, donde las diferentes diócesis y diferentes entidades eclesiásticas como colegios o asociaciones religiosas o, ¿verdad?, institutos de vida religiosa están incorporadas. Y la gente dice, pero ¿y por qué en Puerto Rico no están incorporadas? Pues claro, es diferente porque en Puerto Rico, por virtud del Tratado de París, ¿verdad?, que se dio con la cesión, ¿verdad?, en la guerra hispanoamericana entre, ¿verdad?, cuando España le cede a Puerto Rico a Estados Unidos, se llega al entendido de que la Iglesia Católica en Puerto Rico no tiene que incorporarse para que se les reconozca personalidad jurídica ante el Estado, y por eso es que no se incorpora. Que eso es un Estado sui generis, o sea, es distinto la manera en que se trata la Iglesia en Puerto Rico. Y eso trajo estas complejidades Sí, jurídicas. y de hecho, el que escribe la ponencia es un juez que es protestante, no conoce de la Iglesia, y una de las cosas que argumenta es que se le estaría dando como una ventaja a la Iglesia Católica sobre otras iglesias al tratarlo de esa manera, pero es que ese es el Estado de Derecho. Ese es el tratado. Es parte de un tratado. Claro, y me aclara, pero el Vaticano es un país reconocido. Sí, es un país aparte, que sí. también por eso... Es un estado, sí, exacto. sí, sí. Así que por tal razón, pues obviamente... Reconocido internacionalmente. Correcto, por eso es que hay una excepción a esa situación de lo que plantea la compañera de las corporaciones. Así que, gente, nos toca, pues, orientarnos, no repitamos cosas como el papagayo y no lo que dicen algunos periodistas por ahí que a veces no se documentan y no nos quitan el guante a la cara, y a veces porque lo dice fulano, fulana, eso es verdad, lo dice la Iglesia, entonces hay que mirarlo hay que tomarlo con pinzas. Hay que orar para que todo esto se pueda solucionar, y créanme que se está haciendo y se han estado haciendo por los pasados 2 o 3 años todo lo posible por poderlo solucionar, pero siempre se encuentran estas piedras en el camino. Por Así beneficio de todos. Así mismo, lo que queremos es que todos salgamos bien. Les agradezco que hayan estado. Joan, gracias por estar con nosotros. Igual al licenciado, qué bueno que estaba por aquí. Nosotros pues tendremos que repetir esto en algún momento porque esto creo que va a ser un poquito largo la cosa, ¿no? Nosotros vamos a la pausa y regresamos a Mi Gente, no se vayan.